Gracias, muy amable. Bien, entonces quedaba pendiente por traducir o por dejar ya lo que es del flujo de calor que nosotros habíamos calculado a ya al flujo o a la cantidad de calor que se está transmitiendo a través de la pared. Y obviamente esto significa que Q entre el área, obviamente el área transversal del calor, que es 2pi por R por L, que es el perímetro por el lado, R entre R pues se van a dividir, queda la unidad, y ya 2πL por el coeficiente global de transferencia de calor por la diferencia de temperatura externa e interna. ¿De acuerdo? Ya tenemos lo que es para un cilindro el perfil de temperatura y el flujo de calor. ¿De acuerdo? Profesor, en la última parte de la ecuación, lo que es igual a Q, ¿no le falta la R? R entre R. ¿Dónde está la otra R? Aquí está. Perdón, no la Ahí, veía, perdón. ahí está la R. Vamos a aumentarle. Ahí está la R. Sí, perdón, Listo. es que no la veía bien. No, no hay problema. Tiene aumento de esto. Bien. Y ya bueno, últimamente pues ya tenemos prácticamente el perfil de temperatura de una placa o una placa compuesta, el perfil de temperatura de un perfil de un tubo o de un cilindro compuesto, tanto el perfil como el valor de Q. ¿Sale? Sí, profesor. Bien, entonces, ya está. ¿Tenemos alguna duda? No, profe. Bien, muy bien. ¿Terminaron de anotar? ¿Ya terminamos de anotar o les faltó algo? Yo ya terminé, profe, no sé los demás. Yo también. Entonces, antes de llegar a la parte de los transferencia de calor en aletas, me estaba brincando el punto del cálculo del radio crítico de un aislante en una tubería. Entonces, permítanme, yo esto lo subo, no he podido subir los videos, estuve un poco delicado, pero yo creo que ahorita ya en el fin de semana lo subo. Gracias, profe. Tuve un poco estuve delicado una noche, bueno, no pude subirlo. Vamos al ritmo nuevo. Nos acomodamos. Listo. Entonces vamos a continuar con la siguiente unidad, que se llama radio crítico.
de un aislante. Cuando nosotros hablamos del aislamiento de tuberías para evitar que se fugue calor, muchas de las ocasiones pensamos o podríamos creer que entre más aislante le pongamos a una tubería, esto significa que, que vamos a disminuir la transferencia de calor hasta cero. Y en realidad no sucede, no pasa esto, sino que tiene como la consecuencia de que mientras que exista un diferencial de temperatura, siempre va a existir la transferencia de calor. Podemos minimizarla hasta un radio crítico, hasta un radio en el que nosotros podamos poner un aislante. Más allá, pues ya no va a aislar más el calor, tenemos que utilizar otro tipo de materiales o hacer algo como un composite por capas de diferentes materiales para poder, pero eso llevaría a que la tubería o el aislado de la tubería fuera cada vez más costoso. En ingeniería, en el diseño de plantas de proceso, este radio crítico es una parte importante para el diseño porque, bueno, cuesta, es costoso producir vapor derivado de combustibles o incluso aunque estemos usando la energía solar para poder calentar el agua y evaporarla, el transporte de esta energía a través de la tubería hasta llevarla al punto de aplicación, pues se necesita llevar con toda la energía posible para que cumpla su función. Entonces, el aislado se convierte básicamente en un estudio o en un área de la ingeniería química donde lo importante es retener lo más que podamos de calor. Vamos entonces a construir un pequeño diagrama en el cual vamos a tener nuestro aislante y al centro vamos a tener nuestra tubería. Y voy a dejar aquí. Bien, nosotros en la tubería tenemos, si lo vemos en términos de resistencia eléctrica, como en un momento lo estuvimos marcando, voy a ponerla volteada. Si lo vemos en forma de resistencias, entonces estamos nosotros trabajando precisamente con tres tipos de resistencia. Por una parte tenemos la resistencia que llamamos la resistencia conductiva y por otra parte tenemos resistencia convectiva. Van a representar las resistencias, bueno, si lo pongo nomás se ve mejor. Listas.
Tenemos resistencia, esta que está aquí es una resistencia convectiva. La resistencia convectiva, que es precisamente el paso del fluido a la tubería. En este punto, cuando nosotros estamos hablando a escala de nivel industrial, pues una tubería que está construida de acero al carbón, la verdad es que ofrece muy poca resistencia a la transferencia de calor por parte del fluido. Y este tipo de resistencia que nos encontraremos aquí, pues la omitimos, la nulificamos y prácticamente el calor pues atraviesa la pared sin ningún tipo de obstáculo. Pero cuando llega al aislante, entonces en este momento sí existe esa resistencia, entonces obviamente ya la tenemos que contemplar. Y obviamente cuando salimos o cuando sale fuera del cilindro, del aislante, pues ya tenemos la resistencia convectiva externa. Esto cuando nos referimos precisamente a la resistencia interna del tubo, pues en ingeniería lo que nosotros hacemos diseño, pues al considerarla prácticamente nula, pues ya no la metemos en el cálculo. Sin embargo, esto está, como les decía, en función de la escala. Cuando hablamos de escalas nanométricas, por ejemplo, nanotubos, la resistencia sí se considera importante. Y sobre todo porque en una escala nano, pues los flujos de fluidos que atravesan de estos tubos, que conllevan ciertas cantidades de energía, pues sí tienen una resistencia del nanotubo. Pero son cuestiones de escalas. Ahora bien, la resistencia que nosotros nos encontraremos aquí, la resistencia convectiva, ¿a qué es igual? ¿La recuerdan? Se usa la ley de enfriamiento de Newton. Sí, pero ya la habíamos determinado. ¿La recuerdan? ¿Cuál es? Veamos, voy a grabar la clase. Voy a guardar el archivo para irme a ese archivo. Radio crítico de aislamiento. Vamos a abrir el otro. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Este término que es igual. ¿Ese término qué es? ¿No es la resistencia convectiva? Es la transferencia de calor Es la parte convectiva, pero esto sería una resistencia. ¿De acuerdo? Está bien. Entonces, esta que está aquí sería una resistencia. Voy a regresar, no olvidemos de la otra. No olvidemos cómo está construida la resistencia convectiva, digo conductiva. Y esta es una formación en serie. ¿Ok? Está bien. Muy bien.
Entonces abrimos el archivo. Entonces, la resistencia convectiva está dada 1 entre el coeficiente de convectivo de calor por R, que vamos a llamar R0. ¿De acuerdo? De acuerdo. R0. Luego tenemos esta que está aquí, esta resistencia que está aquí, y esta resistencia para el aislante no es otra cosa más que, ¿me recuerdan qué es? La transferencia conductiva. Muy bien, ¿y cómo se escribe la resistencia? La sumatoria de los logaritmos del logaritmo Sí. de R1, RI menos 1 sobre la constante. Bien, la pregunta ¿es la sumatoria? Bueno, en este Porque caso no, porque solo es una placa. muy bien, es una placa, entonces sería R1 entre R2, R0, R1 entre R0, entre ¿entre qué? ¿K0? ¿Dónde? ¿K0? Muy bien, K0. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? ¿Nada más? ¿Sí? ¿Estamos en línea? Creo que sí, creo que ya solo. Ah, ok. Entonces, ¿ya está completo? No. ¿O le hace falta algo? La otra transferencia convectiva. Muy bien, ahora sigue la otra transferencia convectiva. Muy bien. Entonces, la otra transferencia convectiva, déjenme arreglar aquí esto para que se vea mejor. Y la otra transferencia convectiva sería 1 entre el coeficiente convectivo externo por el radio. Ahora bien, tal cual, tal radio 1, radio 1. Ahora bien, tal
cual nosotros tenemos ya nuestras resistencias, entonces, como si fuera un circuito en serie, la resistencia total, vamos a marcar como una R, es igual, pues nada más son 3, de la resistencia 1, más la resistencia 2, más la resistencia 3. Esto significa que R es igual, la resistencia 1 es 1 entre el coeficiente convectivo de transferencia de calor, H por R0, más el logaritmo natural de R1 entre R2, entre la constante de conductividad 0, más la resistencia convectiva externa. 1 entre H R1. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Muy bien. Entonces nosotros ya tenemos la resistencia. Sí. Los logaritmos sí están. Oh, muy bien. Es R1, R0. Gracias. Muy bien. Todo bien. Entonces, esta es la resistencia total. Por definición, el coeficiente global de transferencia de calor sería 1 entre U. Disculpe, también creo que le di mal el coeficiente de K en la fórmula. Le corresponde el numerador del logaritmo. Sería K1. En la, ¿Sería K1? sí, Bueno, ok. De acuerdo. Sería K1. Listo. Entonces ya tenemos cada una de las ecuaciones o la ecuación que es la sumatoria de resistencia. Es importante señalar de que cuando hablamos de una pared, las configuraciones pueden cambiar. Pueden ser circuitos series paralelos. ¿De acuerdo? Pero ya después haremos un ejercicio al respecto para calcular el aislante total de una pared que está compuesta pero no en forma de serie. Bien. ¿Seguimos? sí. Bien. Entonces, el flujo de calor pues va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Te cortas con la Z. El flujo de calor a qué es igual. ¿Les ayudo? 2. 2πL. Muy bien, 2πL. ¿Sí? Por 1 entre R.
Comente R. Bueno, es que es por U, pero pues ahí tiene R igual a 1 entre U. Por U. Sí, por U. Ajá. Por la diferencia de temperatura interna menos la externa. Temperatura interna menos temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a anotar nuestras temperaturas. Aquí vamos a tener la temperatura interna. Esta va a ser la temperatura en cero. Tenemos la temperatura en 1. Y vamos a tener la temperatura externa. Ahora bien, nosotros hasta este momento hemos estado calculando esta parte que es la transferencia de calor en una tubería. Ahora, la pregunta que yo les hago, estamos hablando de un radio crítico y yo les comenté que dentro de ese radio crítico es la cantidad de aislante máximo que podemos colocarle a una tubería para aislar el tubo. La pregunta que ahora les hago, si nosotros hablamos de una cantidad máxima de aislante, ¿qué tema o qué concepto de matemáticas podemos utilizar para poder determinar esa cantidad o ese radio máximo de aislante? El tema de máximos y mínimos. Muy bien, por el tema de máximos y mínimos. Y en este caso, en este tema de máximos y mínimos,
La derivada, ¿qué sucede? Es igual a 0. Muy bien. La derivada de y con respecto a x es igual a 0. Es el criterio de la primera derivada para encontrar un máximo o bien un mínimo de la función. Y la pregunta obligada. Si ya tengo que va a ser el criterio de la derivada, entonces, ¿cómo va a estar construida la derivada? ¿Cómo va a estar la forma o la estructura de la derivada? ¿Qué voy a derivar con respecto a qué? El calor, flujo de calor con respecto al radio. El flujo de calor con respecto al radio. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sería del flujo conductivo, profe. El flujo conductivo. El del circuito de la serie. Ujú. Uy, ¿Están de acuerdo? ¿Alguien más? ¿Qué vamos a derivar? Porque es fácil determinar la derivada de la derivada del, ¿cómo se llama? De y sobre x. Y la variable dependiente y x la variable independiente. Yo creo que es la transferencia de calor. La transferencia de calor. Ok, muy bien. ¿Quién dijo otra cosa? pues yo le dije diferente a lo que dijo Javier. Vale, vale. Bien, vamos a hacer el trabajo siguiente. Vamos a analizar nuestro problema.
es lo que impide? ¿Qué es lo que impide que se fugue el calor? El aislante. Es el aislante. Voy a poner aquí la idea. Vamos a poner aquí nuestro razonamiento. Lo que impide que el calor se pierda es el aislante. Esta es nuestra primera idea. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Si yo quiero que se pierda más calor, esto significa que tengo que aumentar el tamaño del aislante. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner como segunda idea, dice, la resistencia está en función del radio del aislante. Hasta ahí todo bien. ¿De acuerdo? Sí, profe. Esto significa por tanto, para impedir que el calor se pierda, aumentaremos el radio. Suena lógico, ¿no? Sí. Entre más radio tenga de aislante, mucho mejor vamos a lograr frenar el calor. Bien. Entonces, R, me voy a olvidar del flujo de calor. Esto lo puse en relación a que voy a tener un máximo de calor. Si mi deseo es frenar el calor, entonces esta resistencia aquí ya es constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vaya. La derivada de la resistencia con respecto a R. Estamos hablando cómo cambia la resistencia cuando aumentamos R. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bien. Nuestra teoría o nuestra hipótesis es que entre mayor sea R, es decir, entre mayor sea el radio de la resistencia, mayor será la oposición. Esa R puede ser un valor dado en cualquier punto.
Entonces R lo vamos a tener, lo vamos a poder variar desde R0 hasta R1 o irnos más allá. Podemos crecer R sin importarnos el tamaño de R1. Vamos a pasarnos de R1, de hecho. Si es que sí lo necesita el problema. Porque además de esto, R0 pues ya es el diámetro de la tubería. Ese no lo podemos cambiar. Voy a poner la derivada completa. Y la derivada con respecto a R voy a tomar nuestra fórmula del radio. Donde en vez de hablar de R1, pues vamos a estarlo variando hasta que nos dé R. ¿De acuerdo? Está bien. Entonces, lo que nos dice aquí es cómo cambia la resistencia cuando cambia el radio. Por lo tanto, al derivar la ecuación, la derivada del primer término ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien. Entonces nosotros lo que estamos estudiando es la variación de esa resistencia con respecto a ese radio. Ya tenemos la ecuación de la resistencia. Entonces solamente vamos a ir aumentando R desde R0, que es una constante, que ya es el tubo fijo de la tubería, ya no lo podemos mover. A ese tubo le vamos a colocar ese aislante, pero la pregunta es cuánto aislante le vamos a colocar, de tal manera que ese aislante baje lo más que pueda la cantidad de calor. Muy bien. Entonces, ahorita nosotros con ese radio, pues lo derivamos. La primera derivada es 0 porque todo es una constante. La segunda derivada, aquí es igual. Y la tercera derivada, bueno, la derivada del tercer término, aquí es igual. ¿Por qué? Porque en este caso hay una función de R.
¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Muy bien. ¿A qué serán iguales esas derivadas? La del segundo término, si no me equivoco, es 1 entre R0 por K1 también abajo y por 1 entre R. Muy bien, entonces la primera sería, ¿me lo repites por favor? 1 entre R0 por K1 por R. 1 entre R 0 por K1. Ya está. ¿Así? Por R faltó, bueno, también entre R también. Por R. ¿Así? No, abajo del denominador. Ah, ok. Dice que el compañero es abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es Sí. correcta la derivada? ¿Y en la segunda? Aquí es igual. A menos 1 entre H por R cuadrada. 1 entre H R cuadrada. R cuadrado. Entonces, nosotros hasta aquí ya tenemos las derivadas. La ponemos dentro de nuestra ecuación. Esta derivada, la primera, ya sabemos que vale 0. La siguiente derivada y la última derivada. ¿Ok? Está bien.
¿Están todos de acuerdo? ¿Sabes, papá? Sí. No sabía que no. Sí. Yo no. Veamos. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. La derivada del logaritmo natural. ¿Qué te pasa a ti, papi? Así es. ¿De acuerdo? Sí, olvidé que era, se tomaba todo el logaritmo, perdón. No se preocupe. Aquí estamos para que si yo me equivoco, ustedes me corrijan. Igual, si ustedes se equivocan, yo corrijo. Entonces sería R, que es la derivada R1 entre R sub 0, por la derivada de R entre R, que es igual a 1. Y R1 entre R por R entre 0, pues obviamente se elimina una R0. Y esto le decimos chao, chao, bye, bye. Ya está. Ahora sí, estoy de acuerdo con ustedes. ¿Listos? ¿Continuamos? Sí, profe. Entonces, mi ecuación, yo quedaría de esta manera. De esta manera. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que la relación 1 entre RK más 1 menos 1, la constante convectiva de externa por R cuadrada, te estaría dando una función en la cual el cambio de la resistencia con respecto a R pues sería igual a 0. Eso significa
R, despejando, sería R cuadrado entre R da R. Y este sería lo que nosotros conocemos como el radio crítico de aislante de la tubería. Es decir, de ahí ya yo no puedo pasar. Si le pongo mayor cantidad de aislante, ya no va a bajar el flujo de calor. El flujo de calor a partir de ahí se va a mantener constante, independientemente de que le aumente yo la cantidad de aislante. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. ¿Y aquí te estas derivadas? No, ya no te veo. Ya pasa, hijo. Quito las derivadas. Sí, profe, no hay problema. Muy bien. Entonces, a esto le llamamos radio crítico. Es la cantidad más grande que puede tener un aislante. Si nosotros queremos aún así bajar la cantidad de calor para una tubería, porque bueno, es muy importante hacerlo, entonces podemos empezar a utilizar capas compuestas. Obviamente cada una con su respectivo radio crítico. ¿Por qué? Porque K, que es la constante de conductividad térmica del aislante, entre más pequeño es, más pequeño será el radio. Sin embargo, la constante de conductividad térmica del aislante, entre más grande sea, el radio tendrá que ser mayor. Se salió. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, profe. Ah, ok. Entonces, les decía que la constante de conductividad térmica del aislante, entre más pequeña sea, entonces el radio va a ser mucho menor. Y es obvio, porque la conductividad térmica más pequeña implica una resistencia mucho más grande. Mientras que si se aumenta el coeficiente convectivo de transferencia de calor externo, pues obviamente vamos a necesitar menos radio. Pero en verdad el único factor que nosotros podemos modificar es K, es la constante térmica del aislante, porque ese coeficiente convectivo de calor pues va a depender de la atmósfera, a lo mejor es aire, a lo mejor es nitrógeno, o puede ser diferentes tipos de materiales
los cuales pues van a contribuir a esa R. Ya sea grande o sea pequeño. ¿Listo? ¿Ya notaron? Ya, profe. Los demás, gracias, Erika. Yo también. Gracias, Javier. Ángel, ¿cómo vas? Bien, profe. Todo bien. ¿No hay dudas? Por el momento no. Excelente. La mayoría son de repetición de curso, pues por primera vez. De repetición, profe. Ah, muy bien. Yo sí soy primera vez. Muy bien. Me reprobó Juanito, profe. La maestra Juanita. No, no lo reprobó ella. Ustedes lo reprobaron. Pues sí. Pero esto sí lo vieron con la maestra. Tuvieron que haber visto. La verdad no lo No, vimos a fondo, profe. No. ¿No lo vieron? veíamos, por ejemplo, la resistencia que ponían diferentes paredes o capas, transferencia de calor, pero no lo veíamos el sistema como tal, más bien nos ponía problemas Ah, con datos. ok. O sea, nunca hubo la oportunidad de que les explicara. No, profe. Usted es la primera persona que nos está explicando la materia bien, por así decirlo. Así es. Todo lo hacíamos nosotros, profe, y se nos complicaba mucho. Ah, qué caray. Quería que nos ayudáramos, pero como que se ponía sus moños y decía que si nos iba a, que si llevaba un equipo que tenía que ver también a los demás y que se le hacía injusto eso, que estuviéramos investigando en libros e investigando más. Bueno, bueno, ok. Entonces, bueno, ese es el radio crítico. ¿Sale? Bien, continuamos. Vamos a guardar esto. Radio crítico de aislamiento. Bien. Ahora vamos a estar trabajando con aletas. Vamos a hacer uno nuevo. No guarda. Vamos a trabajar ahora con nosotros con aletas. Bien, nosotros cuando estuvimos estudiando, o ahorita que estamos estudiando nosotros, desarrollamos conceptos con los cuales tenía que ver con la transferencia de calor. Estudiamos, estudiamos la transferencia de calor en lo que se refiere a placas.
Se me coló de aquí. Y en este conjunto de equipo de placas, pues nosotros tenemos una distancia que era X, en el cual el flujo de calor, voy a ponerle flechita, el flujo de calor que entraba a la placa salía en la misma dirección del eje. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Esto era ya de un flujo de placas. El flujo de calor coincidía con el eje de las X. Bien, excelente. Luego estuvimos estudiando circunferencia, un cilindro, la transferencia de calor dentro de un cilindro. Y resulta que la condición era muy parecida, es decir, en el cilindro teníamos una transferencia de calor radial y el flujo de calor tenía la misma dirección. Y bueno, hasta ahí, hasta ese momento no había ningún problema. Porque tanto el flujo de calor como el radio o la dirección que sigue el flujo de calor, pues no había ningún problema. Con las aletas sucede algo muy distinto. Y es parte de lo que vamos a estudiar enseguida. Nosotros cuando usamos aletas de enfriamiento o también extendedores de superficie, lo que buscamos es aumentar la transferencia de calor en un punto de enfriamiento. Vaya, nuestra ecuación de transferencia de calor, Q, es igual a la por el coeficiente global de transferencia de calor por TE, temperatura interna menos la temperatura externa. ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces nosotros cuando desarrollamos esta ecuación, pues lo hicimos con la idea o la búsqueda de que restringamos el flujo de calor. Esa fue la principal premisa que nosotros teníamos, restringir el uso de calor. Sin embargo, no en todos los casos es la condición. No es en todos los casos, no es la condición. Muchas veces, una vez que se lleva a cabo el proceso, lo que buscamos es enfriar el calor. Es decir, no enfriar el calor, retirar calor de la superficie. ¿Por qué?
porque eso nos va a traer afectaciones o nos va a afectar en muchas ocasiones el rendimiento. Por ejemplo, en los vehículos. Si uno no retira el calor de la combustión del motor, entonces el motor empieza a sufrir fallas. ¿De qué tipo? Pues aumenta la fricción, aumenta el consumo de combustible, el desgaste aumenta y eso va a estar causando de que en un momento dado, pues mi carro se descomponga. O por ejemplo, hablemos de un reactor catalítico. En un reactor catalítico se genera grandes cantidades de calor. Al aumentar la temperatura, disminuye la eficiencia del catalizador. Entonces no me conviene tener temperatura ahí dentro. Entonces tengo que enfriar el combustible, tengo que enfriar mis reactores, tengo que enfriar el sistema para poder lograr una mejor operación o una mejor eficiencia. Y esa es la finalidad de las aletas de enfriamiento. Si nosotros observamos y una vez que tenemos los materiales para trabajar, entonces esto significa que el coeficiente global de transferencia de calor va a ser fija. Es decir, si yo voy a construir un radiador, una superficie extendida de aluminio, entonces, pues el aluminio ya tiene su constante de conductividad térmica. Si es agua, con respecto al aire, entonces ya existe el coeficiente de convectivo de calor y eso me fija el coeficiente global de transferencia de calor que ya no lo puedo mover. Entonces yo nada más tengo dos opciones para aumentar Q, ese flujo de calor. El primero, o aumento el incremento de la temperatura interna y externa para que el flujo de calor sea mayor. Pero en ocasiones eso es imposible de hacer. ¿Por qué? Porque la temperatura, por ejemplo, pensemos en un vehículo, en ese vehículo pues está a la atmósfera y la atmósfera tiene variaciones de temperatura. No podemos estar controlando la temperatura del aire que rodea al vehículo, porque bueno, ese sin lugar a duda me va a causar mucho más, es más costoso hacerlo y es imposible. La temperatura interna, o sea, la temperatura del motor, pues va a estar dada y va a estar trabajando esa temperatura. Lo que necesito es retirar el calor para que esa temperatura de operación no aumente más allá. Y pues obviamente lo único que me queda modificar es el área. Ya no tengo más. Entonces, en realidad, para aumentar la transferencia de calor, lo único que podemos modificar es el área de transferencia. Es nuestra única opción. De manera que nosotros podamos aumentar esa transferencia de calor. Ya sea, tal vez no es para enfriamiento, tal vez es para calentamiento. Entonces, cuando hablamos de transferencia de calor, pues estamos hablando ahora de aletas de enfriamiento. ¿Qué es lo que hace una aleta de enfriamiento? Vamos a dibujar una aleta de enfriamiento. Voy a ver si la podemos dibujar. Que no se ve tan fea. Vamos a dibujarla de perfil. Que en realidad va a ser una superficie extendida.
Mm, creo que sí lo voy a dibujar en 3 dimensiones. Yo creo que se puede hacer. Bien. Esta va a ser una aleta de enfriamiento construida de un material cualquiera. Listo. Ahí está la aleta de enfriamiento. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, aquí hay ciertas características en las que nosotros podemos observar con respecto a los otros equipos. En estos equipos, la transferencia de calor conductiva y convectiva tienen el mismo sentido en el problema. En estos equipos. La transferencia de calor conductiva y convectiva tienen el mismo sentido, es decir, si nos damos cuenta, la conducción de calor a través de las paredes pues sigue la misma dirección de la parte convectiva, es decir, hacia afuera o hacia adentro. Mientras que, por ejemplo, cuando hablamos de un cilindro, la transferencia de calor que se daría a través de un cilindro. Vamos a poner otro cilindro.
seguía el mismo sentido que R, es decir, salía el calor y la conducción iba en el mismo sentido del radio. Aquí las cosas cambian en una aleta. En una aleta, la transferencia de calor convectiva es perpendicular al área de transferencia. Es decir, si esta es mi área de transferencia, entonces el calor conductivo no es ahí. Ah, caray. Es en este sentido. Esta es la transferencia de calor convectiva. Vamos a ponerle QH. Es el calor convectivo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, pero el calor conductivo, es decir, la transmisión de calor que se conduce a través de la aleta, en una aleta, el calor conductivo se transmite en el área transversal de la aleta. Es decir, que ahora el calor se va a estar transmitiendo en este sentido. ¿De acuerdo? Ya no siguen la misma dirección. Denme un segundo, ahorita regreso.
Listo, ya llegamos. Bien, entonces ahora nosotros ya estamos definiendo que la aleta o la transferencia de calor, pues cuáles son las condiciones en las que se estará trabajando. Obviamente, entonces nosotros consideraremos los siguientes, nuestro sistema de eje de coordenadas, como siempre, lo hemos hecho, y vamos a establecer X, Y y Z. ¿De acuerdo? Sí, profe. De acuerdo. Bien, entonces, ¿por qué son importantes los ejes de referencia? Porque, bueno, son la base que nosotros vamos a estar utilizando para poder desarrollar posteriormente mis ecuaciones diferenciales. Esto significa que la aleta tengo que darle dimensiones, es decir, podemos decir que esta aleta va a valer W. Largo y ancho. Bien, ya que tenemos todo, ya usted ya llevar algo de práctica. Bueno, pues entonces la tarea es construir el sistema de ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Está bien. ¿De la letra? Ujú. De la aleta. No se los voy a dejar difícil. Vean en su libro, ya viene la ecuación diferencial de la aleta. ¿Alguien tiene su libro abierto? Sí, profe, Ando pero no sé buscando en qué página. No sé. A ver, déjenme abrir el mío. A ver, veamos. Mecánica de fluidos. ¿Qué? No lo encuentro.
Transporte isotérmico. Balances más sistemas isotérmicos. ¿No? Líquidos poliméricos, tampoco. Esfuerzos contantes. Aquí estás. Mecanismos de transferencia, conductividad. Cálculo de coeficiente de conductividad. Creo que ya estoy llegando. Balances de sólidos y flujo en sólidos. Una superficie con calentamiento nuclear. Fuente viscosa. Esto lo vamos a ver después. Cuando veamos lo de Biot. Las paredes. Oh, sí, tengo. Ah, muy bien. Lo encuentran en la página, bueno, yo lo tengo en la página 307. ¿Ya los encontraron? No, profe. Es que yo lo tengo en español el libro. Ok, pero sí está ahí, si es el de Biot, está ahí. En el inglés, el que les mostré está en la página 307. ¿Dónde está? Es que estoy buscando el radio crítico. ¿Qué capítulo es, profe? Es el capítulo 10. Ah, ok, gracias. 362 del libro en español. 362. ¿De acuerdo? ¿Se los encontraron? Ok, ahí está. Okay. ¿Sí ya los encontraron? Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué les parece si lo trabajan en el tiempo libre que tengan y el lunes lo tratamos? ¿Les parece? Sí. Sí, está bien, profe. Porque bueno, todavía tienen pendiente su examen, no quiero atosigarlos con tanto trabajo. Sí. Por cierto, ¿cómo van? Bien, me tocó hacer el diagrama, profe, y ahí estoy batallando un poquito. Veo tutoriales. ¿Hacer el diagrama? Oh, Sí. muy bien.
Oh, señal de que van por buen camino. ¿Y los demás? ¿Cómo van? Mi equipo batallando con las condiciones límites del problema todavía. Con las condiciones límite. Oh, bueno, es que está sencilla las condiciones límite. Pero bueno, confío en que lo van a poder hacer. Nosotros también. Muy bien. Si no queda otra duda, les deseo que tengan un bonito fin de semana. Descansen lo más que puedan. Descansen, trabajen, descansen. Alternenlo. Salgan temprano a correr. Ya regresen y se concentran para volver a hacer el examen. Trabajen en línea. Porque parece que me estaban diciendo que todavía está pendiente si regresamos a clases o no. Yo espero que sí. Sin embargo, todo parece indicar que no. Ojalá que las personas tomemos conciencia y pues en la medida posible quedarnos en casa y nada más salir a lo necesario. Y hacer ventas en línea. Yo sé que es difícil, pero bueno, a esto nos ha movilizado la pandemia. ¿De acuerdo? No perdamos la fe y esperemos que pronto podamos salir adelante. Por lo pronto, cuídense mucho, por favor. Gracias, profe. Igualmente, cuídese mucho. ¿Vale? Bien, les deseo que tengan una bonita tarde y que Dios les bendiga. Gracias, igualmente, profe. Lindo fin de semana. Gracias. Vale. Buen fin de semana. Hasta el lunes, buen fin de semana. Por favor, cuando salgan, apagan el video.